Muy buenas tardes a todo mundo. Aquí desde la industriosa y progresista ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Una vez más tengo el gusto y el placer de exponerles un tema de esta interesante materia de Psicología de la Personalidad 2. Por supuesto que con la asesoría y coacheo de no de una, sino de la mejor maestra, la maestra Briseida. Hoy vamos a trabajar con el tema de autocontrol y comportamiento disfuncional. Ya saben, yo me llamo Salvador Moreno Moreno y ahora, como nos lo han marcado, traigo mi cita APA, que es de este libro tan interesante y de donde estoy tomando el resumen de lo que dice J. Face, J.F. Gregory, Tommy Ann Roberts, de 2214, de la octava edición de la editorial McGraw-Hill. Bien, ¿qué es autocontrol? El enfoque control se da en cierta manera, en la manera interna, aunque hay un enfoque reactivo y es cuando nosotros intentamos reducir las discrepancias entre nuestros logros y nuestros objetivos. Pero cuando se han eliminado esas discrepancias, adoptan un enfoque proactivo y se establecen objetivos nuevos y más difíciles para sí mismos. Así funciona nuestra mente, en nuestra interioridad, de manera tal que efectivamente pues empezamos de manera reactiva hasta que conocemos esa parte, entendemos las discrepancias y pues entra el autocontrol, viene nuestro control, ya de hecho hay. Un ejemplo muy rápido es cuando reaccionamos por cualquier cosa, pues porque no entendemos cuáles son los mecanismos que activan ese descontrol. Entonces empezamos autocontrolándonos cuando esa parte mental, esa parte cognitiva la entendemos y obviamente que interiormente pues establecemos nuevos objetivos y quizá más difíciles para nosotros mismos. Ahora, los factores internos y el autocontrol. Los factores internos, al igual que los externos, se relacionan con los factores según lo que dice Bandura en 1986 en su autocontrol, y identificó 3 procesos internos, que es la práctica permanente de controlar nuestra propia conducta, la observación, la evaluación y la reacción. Nosotros aprendemos por observación el autocontrol y de alguna manera evaluamos, y una vez que hemos evaluado pues se procede a la reacción. Ahora, en cuanto a los factores externos y el autocontrol, pues si en los anteriores, en los internos, ¿qué es lo que se genera en nuestro interior? Y lo que nos genera ese autocontrol. Esa propia conducta en la que nosotros hacemos interno el proceso, pero en el externo y el autocontrol de los factores externos, se cita mucho el ejemplo de un artista. Él, por supuesto, que en la parte interior controla a lo mejor los mecanismos de cómo plantea su pintura y hace su pintura y habla de ello. Pero, ¿qué son los factores externos? Pues simple y sencillamente que si le dicen, uy, qué fea pintura, ni sirves para nada. Ay, yo prefiero mejor la de Da Vinci, por ejemplo. Pues ese factor externo lo va a acribillar y por supuesto que si no tiene los mecanismos suficientes, pues obviamente que no va a tener el autocontrol de los factores externos, los factores, los estímulos que están impactando, por ejemplo, su obra. Ahora, eso es en cuanto a lo que es el autocontrol con los factores internos y los factores externos. El comportamiento disfuncional.
aquí quiero mencionar un poquito. En el determinismo recíproco triádico que ya habíamos hablado de mente, persona, medio ambiente, en lo que dice Bandura es que supone que la conducta se aprende como consecuencia de la interacción mutua de la persona con sus procesos cognitivos y neurofisiológicos, el entorno que influye en las relaciones interpersonales y las condiciones socioeconómicas, y los factores relacionados con la conducta que influyen las experiencias de refuerzo previas. El concepto de comportamiento disfuncional de Bandura es adecuado para el análisis de las reacciones depresivas, las fobias y las conductas agresivas. O sea que, aparte del autocontrol, ese comportamiento disfuncional de alguna manera, pues aparece dentro del proceso, y como ya lo vuelvo a repetir porque es muy importante, la parte neurofisiológica, o sea, la mente, la persona y el medio que lo rodea, o sea, el medio socioeconómico que lo rodea. Ahora, ese comportamiento disfuncional, por supuesto que también hay un apartado donde está el autocontrol por la acción moral. Ahí, de alguna manera, dice Bandura en 1999 que la acción moral tiene dos aspectos: no hacer daño a las personas y ayudar a las personas de manera proactiva. Esa es la acción moral. Yo me quiero imaginar a alguien que a través de la acción moral no porque es pecado, no porque se enoja mi papá. Nuestros mecanismos de autocontrol, sin embargo, no afectan a otras personas hasta que actuamos de acuerdo con ellos. O sea, eso que acabo de decir, pues si yo no lo hago, pues no afectan a las demás personas. Pero cuando digo, pues es que lo hice por el amor de Dios y no quise que te castigara, o ¿sabes qué? No lo hice porque mi papá te iba a regañar. No tenemos un agente de control interno automático como una conciencia o un super yo que oriente nuestra conducta hacia valores acordes con unos principios morales. En Bandura 2002A insiste en que los preceptos morales predicen la conducta moral solo cuando dichos preceptos se convierten en actos, o sea que necesita actuarse. No sé, yo recuerdo, por ejemplo, una cosa muy general en asociación por ejemplo, la guerra de los cristeros, en el nombre de Dios. Pues tenían sus motivaciones, al final las conductas se realizaron. Igual, toda esa gente pues tenía un propósito, tenía una idea, tenía una creencia, la cual yo respeto, pero cito en este caso por lo del autocontrol moral. Ahora, dice que los comportamientos disfuncionales, pues vamos a tener las fobias, la depresión, la agresividad. Yo creo que aquí, por ejemplo, en las fobias, ¿qué son las fobias? Son miedos lo bastante fuertes y dominantes como para provocar efectos debilitantes graves en la vida cotidiana del individuo. Por ejemplo, la fobia a las serpientes impide a las personas realizar una serie de trabajos y disfrutar las actividades recreativas diversas. Por cierto, yo le temo a las serpientes, pero pues no sé, a veces a lo mejor a las de dos pies son las más peligrosas, pero a las que yo les tengo horror. Pero si traigo, por ejemplo, un machete o algo con que defenderme, pues normalmente sí me defiendo, no corro, ni brinco, ni grito. Únicamente me generan cierto temor, pero estando mano a mano no me hacen correr ni me hacen brincar como a esas gentes cuando de repente aparece una cucaracha o aparece una ratita o un ratoncito y en lugar de atacar para limpiar el reptil o el insecto, la gente se pone a gritar y a brincar. No, yo no hago eso. Las fobias y los miedos se aprenden por la experiencia directa, la generalización inadecuada y sobre todo por experiencias de observación. Y sí, de hecho, cuando yo supe que las serpientes eran terribles, pues lo aprendes y porque lo observas. Depresión.
La consecuencia es sufrimiento crónico, sensación de inutilidad, falta de resolución y depresión generalizada. Bandura en 1986-1997 afirma que la depresión disfuncional puede aparecer en cualquiera de las tres subfunciones del autocontrol, la observación, la evaluación y reacción. Yo creo que todos hemos pasado por estados depresivos. Yo recuerdo el fallecimiento de mi mamá en no sé, hace 2 años y para mí fue temible. De verdad que uno no piensa cómo va a reaccionar y mis hijos me decían, oye, pero les dije, no, es que para mí mi madre tenía un valor y ese me indujo a un estado depresivo que no quería hacer nada. Duré una semana que no quería hacer nada, no tenía ganas de hablar con nadie, hasta que poco a poco también al reflexionar en el interior, pues de alguna manera uno entiende, para mi caso, pero creo que hay casos clínicos que son dignos de la psicoterapia y que realmente ocupan esa atención, porque si no es terrible. Finalmente, agresividad. Las conductas agresivas llevadas al extremo también pueden ser disfuncionales. Según Bandura, en 1986, sostenía que la conducta agresiva se adquiere por observación de otras personas, experiencias propias con refuerzos positivos y negativos, formación o enseñanza y creencias extrañas. Pues yo creo que todo mundo llega un momento en que si, por ejemplo, alguien pues alguien te molesta, pues te enojas. Si alguien te sigue molestando, pues te enojas más. Y si de repente, pues yo creo que sí es parte de la naturaleza y yo sé que lo ideal es que la gente pues no agreda, pero yo creo que la naturaleza humana jamás justificaré yo esa conducta, pero pues también cuando no se tiene un razonamiento o algo que te haga, no sé, pues tener el autocontrol, lo que dice Bandura. Pues por eso, de hecho, hay gente que explota y comete barbaridad y media. Al fin, estos temas son bastante positivos, bastante formativos y bueno, yo les agradezco su atención. Les doy las gracias y pues gracias a nuestro coach, a la licenciada Briseida. Y pues de aquí de la Facultad de Psicología de la Universidad de las Américas, una vez más, les reitero mis gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.